Buenas tardes, queridas estudiantes. Bueno, hoy vamos a hablar, ya les hablé sobre la movilidad y nos vamos a dedicar a hablar sobre lo que es, lo que son los códigos sonoros. Lo que respecta a los códigos sonoros, eh, hay tres elementos básicos que son las voces, los ruidos y la música. Las voces tienen un componente que pudiéramos hablar de lo que es lo lingüístico y lo que es lo paralingüístico. Lo lingüístico viene a ser lo que nosotros decimos, pero que tiene un valor denotativo dentro del diccionario, ¿no? Es lo que significa esa palabra, ¿no? Cuando hablamos de ese valor que tiene la voz, que es lo lingüístico, nos referimos al valor denotativo que tiene en el diccionario. Cuando hablamos de lo paralingüístico, no estamos hablando de lo connotativo ciertamente, pero sí estamos hablando de las formas en cómo se dicen las cosas. Qué significado puede tener una palabra al momento de decirlo de tal manera. Si yo a alguien le digo una grosería y se la digo riéndome o alegremente, sin ningún enojo, de repente, o con algún cariño, entonces la gente lo puede interpretar de otra forma. Es muy común entre la juventud decirse groserías, pero como se la dicen echando broma o la dicen de una manera jocosa o amistosa, entonces el significado de alguna manera se disminuye y no tiene esa fuerza que puede tener a nivel lingüístico si lo dices, pero si lo dices con rabia. Entonces, todo lo que son las voces, la música y el sonido, este, digamos que tiene un valor diegético y un valor paradiegético. ¿Qué es lo diegético? Es la sincronía que pueda tener ese sonido con la fuente que lo emite. No es lo mismo de repente escuchar una voz y no ver quién habla. Entonces, al no verla, ese sonido es paradiegético o no diegético, porque no vemos la fuente que lo emite. Aunque hay dos tipos, el paradiegético y el fuera de campo. En el cine, nosotros cuando hacemos, de eso les voy a hablar cuando veamos producción de cine, cuando la inscriban conmigo, allí mantenemos lo que es los cambios de cámara y trabajamos con la triangulación de cámara. Y hay momentos que cuando dos personajes están hablando entre sí y se le hace un primer plano a uno y después un primer plano al otro, hay momentos que en esa triangulación, en esos cambios de cámara, una persona está escuchando lo que la otra persona dice. Allí el sonido es fuera de campo. Eso quiere decir de que está escuchando y que es fuera, totalmente fuera de campo, pero momentáneamente, porque sabemos que en algún momento la persona que está hablando la vamos a ver. Pero el sonido es paradiegético o no diegético cuando la persona que está hablando está totalmente excluida de la imagen. Eso lo podemos interpretar, lo han llamado algunos autores como voz en off o voiceover. Es un sonido que sabemos que no va, es la voz del locutor. Es la voz de el voiceover que está incluido, que viene siendo un sonido paradiegético, que proviene de una fuente que desconocemos y no sabemos dónde está. Como también podemos tener un sonido de alguien que está hablando, que está presente en el lugar, pero en que en ningún momento va a salir en cámara. Entonces, el, las palabras tienen un valor lingüístico y paralingüístico y un valor diegético y no diegético. Lo diegético es la voz en on, es el sonido que está sincronizado con los labios. Y lo paradiegético es el sonido que está fuera de la fuente que lo emite, ya sea momentánea como fuera de campo o ya sea off o over para ser paradiegético. Eso se traduce también a los ruidos, a los efectos sonoros y también se traduce a la música. El asunto está que los ruidos, nosotros podemos ver de repente una campana y vemos que la golpean y el sonido viene de allí. Como también podemos escuchar una campana y no va a aparecer en ningún lugar la imagen, sino que la escuchamos.
O también podemos tener una campana fuera de campo, que vemos las puertas de una iglesia y se escucha una campana, y después vemos un plano general donde está la campana y se ven las iglesias, se ven las campanas moviéndose arriba en la iglesia. Entonces, el sonido también cumple con esta función, pero la música ya es algo especial. La música también tiene lo que es el sonido diegético y no diegético, también lo tiene, pero tiene algo que es la parte de la emoción, la emotividad, que ayuda a amplificar o disminuir el significado de una imagen. E incluso puede dar una sensación de ubicación de una imagen. Si yo de alguna manera muestro campanas de una iglesia, pero le coloco una música que represente la época medieval, eso nos va a ayudar a ubicarnos en lo cristiano, en lo católico. Si yo coloco una imagen, un plano general donde se esté llevando a cabo una operación, y a esa operación yo le coloco música estridente, ¿no? Imagínense una música bastante estridente, a los Chemical Brothers, digamos una música este, de ese tipo. La sensación que va a tener va a ser como que de desespero, de más agonía, a que le coloque una música melancólica, lenta y suave. Entonces, la música tiene su valor dentro de lo que es lo diegético y no diegético, pero también se juega con la música, con las emociones, para dar la sensación de alegría o dar la sensación de tristeza, o de ayudar de repente a que una imagen se vea más suave o no. ¿No? Si yo coloco de repente a alguien que le están colocando una manguera por la nariz y le coloco una música de rock pesado, fuerte, la imagen se va a ver como que más cruda. Pero si le coloco un solo de piano, de violines, con una canción melancólica de Liz, entonces lo vamos a sentir más suave el proceso. Y igual se está metiendo una manguera por la nariz. Pero las dos músicas pueden aumentar o disminuir lo grotesco de lo que está pasando. Entonces, eso con respecto a lo que tiene que ver con los códigos sonoros. El texto lo pueden leer y eso les va a servir para el trabajo que tienen que hacer. Vamos ahora a el siguiente punto, que viene a ser los códigos gráficos. Ya terminamos con la música. Vamos ahora con los códigos sintácticos, perdón. Dentro de los códigos sintácticos tenemos 4 tipos de códigos sintácticos. El código por identidad, el código por analogía y contraste, la asociación por transitividad y la asociación por proximidad, ¿no? Digamos que son 4. Los códigos sintácticos tienen asociación por identidad, asociación por analogía y contraste, por proximidad y por transitividad. Empecemos por ¿qué es esto de los códigos sintácticos? Bueno, el análisis fílmico tiene una herencia lingüística que viene de Sanders Peirce. No, de Sanders Peirce no. Más que todo de un analista cinematográfico que utilizó la lingüística como método para analizar el cine. Él se llama Christian Metz. Y bueno, este señor Christian Metz de alguna manera utilizó la lingüística para entender que cada toma puede ser como una palabra, cada escena puede ser como una frase, y utilizó las estructuras lingüísticas para fragmentar el cine. Gilder es un autor que yo trabajo
que fue parte de mi investigación como filósofo, él lo ve desde el punto de vista de Sanders Peirce y lo analiza desde el lenguaje de la realidad, y es otra forma distinta de ver y analizar el cine. Pero aquí estamos más que todo con Cassetti y Diquio, que ellos siguen la línea de Christian Metz. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Por eso es que utilizan el nombre de sintáctico, porque pudiéramos decir que la edición, el montaje, vendría siendo como la sintaxis. Y el frame o el recuadro dentro de una imagen vendría siendo como la letra. Y conforme va en aumento también las palabras. Entonces, los códigos sintácticos se refiere a cómo utilizar las leyes de la sintaxis para editar. Y entonces, en vez de hablar de punto y coma, de punto y seguido, de dos puntos, hablamos de asociaciones que hacemos a través de cortes. Cuando hacemos un corte, para pasar de un plano a otro, para hacer una asociación, se establecen algún tipo de corte. Y entonces nosotros podemos hacer una asociación de un cambio de plano a otro a través de una identidad. ¿Bien? Donde establecemos cambios temporales a través de colores, objetos, discursos. Es decir, yo puedo hacer una asociación de identidad donde muestro el color rojo en los números de un despertador en la mañana, y la cámara muestra a la persona que se despierta cuando suena y muestra el despertador con los números rojos, y en el siguiente plano utilizamos como asociación por identidad, identificando el rojo con la luz roja del semáforo, donde ya el joven que se está levantando para tapar el despertador está yendo al colegio en la mañana. Y hacemos una asociación por identidad de esa forma. Es lo que podríamos llamar allí un corte por color, ¿no? Utilizando el color. Otro tipo de asociación es por analogía y contraste. Tratar de buscar cosas que sean muy parecidas y se establezca la analogía. Yo voy a hacer una analogía, voy a hacer un corte donde voy a mostrar a una persona, a una mujer bella, 90, 60, 90, y en el siguiente plano mostramos a otra mujer 90, 60, 90. Pero además de que es una mujer que cumple con esos cánones de belleza, el siguiente plano, el cambio de mujer a la otra, tenemos una blanca y la otra morena. Entonces ahí establecemos un cambio, una asociación de analogía y contraste. Podemos utilizarlo igual también con una mano, o de repente con el cambio de un animal a otro, y el animal son de distintos colores o distintos tamaños. O sea, hacemos la analogía y al mismo tiempo el contraste. La asociación por proximidad se parece un poco a lo que es la asociación, a lo que les hablé hace rato del cambio del sonido cuando hay una conversación, de que sabemos de que hay un momento en que la imagen está fuera de campo y está mostrando otra cosa mientras habla otra persona. De eso se trata la proximidad. Sabemos que hay algún tipo de corte o montaje que evidencia de que unas personas, a pesar de que están en lugares distantes, se van a encontrar. Y hay esos cambios de plano, de esa proximidad que hay, de que se va a dar. Y la asociación por transitividad es cuando logramos pasar de un plano a otro y hacemos una transición a través de cortes rítmicos, métricos y tonales. Es decir, utilizar el ritmo para cambiar de un lugar a otro, o utilizar la misma duración de cada plano para hacer un cambio de un lugar a otro, o utilizar la emotividad para cambiar justamente de un lugar a otro. Bien, tenemos ahora lo que son los códigos gráficos. Los códigos gráficos tienen que ver con las letras, los dibujos que pueden aparecer dentro de una película. Para empezar, los códigos didascálicos son las letras que ubican al espectador en un determinado tiempo y espacio. Es decir,
si nosotros vamos a colocar unos códigos didascálicos en una película, podemos ubicar de repente que diga Maracaibo, año 2030. Y eso nos está ubicando en la ciudad de Maracaibo, pero nos está llevando a una época futura. Bien, entonces, de alguna forma, esto es lo que hacen los códigos didascálicos, ubicarnos en tiempo y espacio. Ahora bien, los subtítulos. Aquí los subtítulos no me refiero a las letras que aparecen cuando ustedes van al cine o cuando cambian los títulos, subtítulos en una serie de Netflix o de cualquier plataforma streaming, que ustedes justamente ahí escogen el idioma en que quieren que se lea lo que dicen los personajes en inglés. Acá es que si estamos viendo la película en inglés, hay un momento en que habla alguien en francés y se leen las letras en inglés. Y eso sucede en algunas películas, que de repente tiene sus subtítulos originales dentro de ella. O que estamos viendo la película en español y de repente llegan unos rusos y abajo le colocan las letras en español. O de repente que sea una película venezolana y hay unos personajes guayú que hablan en guayunaiki y se colocan las letras en español. Bueno, entonces eso vendría siendo lo que son los subtítulos. Los títulos, el nombre cuando sale al principio de la película o algún título que ubique una secuencia en específico. Y los textos son palabras, letras que salen en las señalizaciones dentro de las películas, en las marquesinas, grafitis, avisos, letreros, que están dentro de la película, que no se colocaron en postproducción, sino que se grabaron con la misma cámara. Bien, lo otro viene siendo lo que son los códigos tecnológicos. Acá este libro, cuando yo lo escribí, estaba la transición del digital, del análogo al digital. Y yo, bueno, en función de eso, yo dividí los códigos en dos partes, ¿no? La parte análoga y la parte digital. Y bueno, ya hago ciertas comparaciones. Anteriormente ustedes compraban iban a filmar una película, una producción cualquiera, la que sea, y era necesario comprar un rollo de cinta, de fotografía. Igual para el cine, ¿no? Se compraba una claqueta con una placa con su cinta. Y esas cintas las había de 8, 16 y 35 milímetros. El profesional era el 35 milímetros. El casero era el de 8 y el 16 era el semiprofesional. Eso trabajaban con ASA, que significa lo que es la sensibilidad que tiene la película. Si ustedes tienen una película que tiene 50 ASA, que hoy en día se habla de 50 ISO, que es el intercambio que hubo de allá para acá, el 50 ISO necesitas de mucha luz, pero te da mucha definición. En cambio, 400, 800 o 1600 ASA o ISO, con poca luz, tienes la imagen, pero con un píxel, en el caso de ISO, lo digital, muy grueso. Y en cambio en ASA, un grano, y en ese caso se hablaba de grano, mucho más grueso. Entonces sacrificaban la imagen. Las películas de bajo presupuesto sacrificaban la imagen para no gastar mucho, no tenían la posibilidad de comprar mucha iluminación. Y de hecho el rollo era mucho más caro. Entonces preferían comprar un ISO más alto, un ASA más alta en la película para no tener que acarrear con tantos equipos de luces. Entonces, las pantallas, cuando se va al cine, son reflectantes o absorbentes. Al momento de ver una película en el cine, nosotros vemos una pantalla reflectante o podemos tener una pantalla absorbente. Eso se nota a la hora de verlo. Entonces, bueno, si se ve una película en el cine, se debe decir, bueno, esta pantalla es reflectante o absorbente.
Eso quiere decir que una absorbe la luz y la otra la rebota. Ahora, hablando del deslizamiento, esto se refiere a cuando el rollo se lleva al cine y se colocaba dentro de un proyector, y había unos que tenían marcha hacia la izquierda y marcha hacia la derecha. Hoy en día se trabaja con proyectores digitales y se lleva el pendrive con la imagen. Tal vez ya se está empezando a hacer el streaming, tener como una especie de Netflix que transmite directamente del satélite en 8 y en bastantes K, y se pueda ver la película directamente del cine sin necesidad de transportar nada por camión ni nada. Entonces eso digitaliza la distribución. Y eso de alguna forma ayuda a que cines de otros países compitan con Hollywood, porque la ventaja de Hollywood es que podía colocar el pendrive en cualquier parte del mundo. Hoy en día el cine europeo también puede llegar. Sin embargo, quienes tienen el poder de los satélites en el mundo son los Estados Unidos de América, así que igual ellos tienen mayores bondades a la hora de transmitir una película vía satélite al cine. Bien, tenemos también las resoluciones digitales, donde hablamos de 4K, 8K, y películas que pueden incluso hasta tener lo que viene a ser la cantidad de fotogramas por segundo. Tenemos también los proyectores digitales que proyectan en el cine 4, 2, 4 y 8K. El K se refiere a la cantidad de ancho y alto que tiene de resolución para verse en la pantalla, la cantidad de píxeles. Antes se trabajaba con 720-480, que es el tamaño SD, y el HD surge con el tamaño 1080, donde se cambia de un formato más panorámico que el otro, porque el otro era más cuadrado. Y bueno, eso fue creciendo tanto que cambiaron, en vez de decir 2000 tanto por 1000 y tanto, que eran muchos números, le pusieron 2K. Algo así como lo que nosotros hicimos ahora con la moneda, que en vez de hablar de 2 millones hablamos de 2. Tenemos 2K. Entonces, bueno, el asunto es que de eso se trata. Y hay proyectores que proyectan a 4 y 8K. Si tienes un proyector que muestra las películas a 2K y le metes un pendrive con una película de 4K, de pronto no lo reproduce, no lo muestra. Tiene que ser en 2K. Entonces, bueno. El asunto es que cuando alguien hace una película en 8K y la va a distribuir por todo el mundo, tiene que garantizar que a los cines que llegue tengan esa resolución para reproducirla. También tenemos lo que es el cine 3D digital. Eso tiene su origen en los años 80, ¿no? Hay películas donde uno iba y se colocaba un lente con unos lentes, y donde un lente era verde y el otro era rojo. Y en la película te indicaban, en este momento podrán ver el efecto 3D, y uno se colocaba los lentes. Eso tiene su nacimiento en lo que es el Viewmaster. Había un juguete popular en los 70 que se colocaba como un disquito que tenía unas laminitas, y uno las pasaba con un manubrio, y iba viendo cada uno de las proyecciones, y se veía como que salía del fondo, se despegaba del fondo y se veía 3D. Bueno, entonces, hasta incluso antes iban a los circos y uno se tomaba una foto, lo veía así en un cuadrito y veía cómo se despegaba el rostro del fondo. Entonces, eso viene de allí, por supuesto. Ya hoy en día se desarrolló, tuvo su origen ahí, y hoy en día se hace con lentes polarizados. Y no solamente en el cine, hay televisores que tienen tecnología 3D digital, donde uno se aparta y puede ver la profundidad, ¿no? Tiene que tener un espacio bastante grande para poderlo notar. Bien, hablemos ahora de lo que son las estructuras narrativas. ¿Qué hora es? Esta clase comenzaba a las 5:10. Son 35 cada hora. 5:45. Bueno, quedan 7 minutos para terminar la clase. Bueno, esto lo podemos dejar
la próxima clase, que es el jueves, ¿verdad? Pasado mañana. Y ahí les voy a hablar lo que es la estructura narrativa y todas estas cosas. Dele, profe, está bien. ¿Alguna pregunta? No. Todo se entendió muy bien. Ah, Muchas bueno. gracias. A la hora.